8:45. Con silbido y todo ese spot, ¿no? Interesante. Las 8:45 de la mañana, la distinguida dama que tanto apreciamos y admiramos, talentosa por cierto, Cristina Reyes, asambleísta de la República del Ecuador, nos honra con su compañía, con su colega asambleísta Eliseo Azuero, a quien le tenemos una especial preferencia por sus juicios de valor, y el conocido y respetado César Montúfar, que tiene que irse lo más pronto. Así es que, con el permiso de la dama, voy a hacerle este privilegio, porque quiero conocer cuál es el punto de vista que tiene sobre el desenlace de este juicio político. Porque estamos pensando, con lo resuelto en contra de Poli, con lo resuelto aparentemente en contra de Poli, con esta balsa de salvación que le han construido, ¿en qué quedan los contratos convalidados por esta autoridad? Todo lo que él ha hecho durante el ejercicio de una década, ¿en qué queda? ¿A qué hemos jugado durante 10 años con un Polid que incluso le ponían medallas las distinguidas damas de Alianza País, le entregaban acuerdos, sendos premios de gratitud social y más? Al ciudadano César Montúfar le preguntamos aquello, y al exparlamentario también, por sus conocimientos. Muchísimas gracias, Gonzalo. Un saludo a todos los amigos de Democracia, igualmente los asambleístas Cristina Reyes y el asambleísta Montúfar, ¿cómo conoció usted a Polid en estos últimos 10 años? Bueno, lo conocimos como pieza clave en el andamiaje que Alianza País constituyó para generar una coraza de impunidad. Lo conocimos como el preferido del gobierno, a pesar de que supuestamente provenía o provino de otra corriente política. Recordemos que él fue funcionario de Sociedad Democrática. Y dicen que mantenía con es posible, el gutierrismo, mantenía una muy silenciosa camaradería. Y bueno, y dicen otras cosas también que coligen naturalmente de esa asociación. Pero ya nos dirán los hermanos Gutiérrez lo que realmente estaba aconteciendo con esa amistad. Pero creo que finalmente aquí lo que el pueblo ecuatoriano está avisorando es que después de lo que ocurrió ayer, muy poco puede pasar después o va a pasar después. ¿Qué ocurrió ayer? Bueno, ayer ocurrió lo que ya el país sabía que iba a ocurrir. Es decir, que Alianza País iba a llevar adelante un proceso que iba a terminar con una censura. Sin embargo, el problema es qué viene después de esta censura, porque si las cosas quedan ahí, si es que esto únicamente es una lavada de manos, una lavada de imagen, y si es que finalmente... ¿En favor de quién la lavada? En favor del oficialismo, en favor del oficialismo. Me parece que el pueblo ecuatoriano quedaremos... que ya han castigado. No, pero aquí hay un punto fundamental, y me parece que eso es hacia donde debemos avanzar, que es, ¿qué sucede? No hablemos de todo, porque hablar de todo es a veces hablar de nada. Yo creo que en la respuesta que da el ex contralor Poli a la presidenta de la Asamblea, a la presidenta de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, hay una lista de aproximadamente 25 informes que Contraloría habría entregado a Fiscalía por el caso Odebrecht. Esos 25 informes tienen que ser conocidos por el país y analizados. Me parece que ahí está el tema principal. Recordemos el caso Manduriaco. La Comisión Nacional Anticorrupción presentó en Fiscalía precisamente una denuncia, y en esa denuncia se responsabilizaba a Polit por no haber hecho un examen especial que determinara la responsabilidad por el enorme crecimiento en el valor del contrato solamente en ese caso, en el tema Manduriaco. Creo que esa que es una constante, mira, hay una constante en todos los procesos de Odebrecht. Comienzan con un precio, es el precio con el que ganan el concurso, y finalmente ese precio crece
Ese valor crece mucho más allá del 35%, que es el máximo que establece la ley de contratación pública. Eso pasó en Manduriaco. Eso ha pasado posiblemente en todos los contratos que Odebrecht ha firmado en el país en los últimos años. Por lo tanto, creo que en este momento corresponde hacer un seguimiento detallado. Corresponde a la Asamblea Nacional, corresponde a la ciudadanía, corresponde a los medios de comunicación, un seguimiento detallado de todos esos informes que están en la lista que el ex Contralor Pollitt presentó a la presidenta de la Asamblea Nacional, para poder determinar entonces la responsabilidad de él como Contralor y también de todas las personas implicadas en todos los contratos que se han firmado con Odebrecht en estos años. Y por último, me parece que hay un punto... ¿Pero en qué quedó la gente? ¿En qué quedó el público? Quedamos en que, yo creo que me parece a mí el análisis que uno puede hacer es que lo que pretende Alianza País es que con la censura de ayer pare todo este proceso. Que el país no asista a un verdadero baño de verdad. Que no conozcamos exactamente cómo la Contraloría fue una pieza clave verdaderamente en un entramado de corrupción mucho mayor. Porque aquí lo que sucede es que estamos ante un juicio político que se lleva adelante a un funcionario que hace 2 meses fue ratificado en su cargo por Alianza País. ¿Por qué hace 2 meses no se habló de todo lo que se habló? Hay que analizar también, me parece a mí, para entender la estrategia del oficialismo, la moción de censura y el documento que presenta el asambleísta Mendoza de Alianza País. Yo creo que eso, me parece a mí, conduce a que finalmente Pollitt termine censurado el día de ayer y nada más pase. Yo creo que ahora corresponde, yo creo que la Asamblea en este momento está muy bien representada por un bloque de oposición que me parece que está haciendo un gran trabajo. Corresponde a la ciudadanía, corresponde a la opinión pública. Las reflexiones, por ejemplo, de Cristina Reyes, ¿usted la escuchó? Mire, a mí me parece, porque esté aquí Cristina, pero me parece que el trabajo de varios asambleístas de oposición es curioso, creo que mujeres principalmente, no excluyo a hombres, es realmente extraordinario. Me parece que hay un proceso muy importante en la Asamblea. Me parece que ese proceso tiene que ser apoyado por la ciudadanía y me parece que aquí ese es el trabajo de la asamblea, de los asambleístas, pero me parece que no termina ahí. Creo que está el tema de la opinión pública, está el tema de la ciudadanía. Esto no puede terminar con lo de ayer. Se tiene que analizar esos más de 25 informes de Contraloría y determinar no solo la responsabilidad de Pollitt. Pollitt tuvo una responsabilidad total en el caso de Manduriaco, eso fue demostrado por la Comisión Anticorrupción. En todos los demás, posiblemente, pero no solamente está Pollitt. Y sobre todo, y creo que ahí está el punto principal, hay que llegar a la cabeza. En esto hay responsabilidad política. ¿Quién hizo que Pollitt sea nuevamente reelegido Contralor? ¿Por qué Pollitt ganó supuestamente el concurso que llevó adelante el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? ¿Por qué Pollitt fue ratificado en 2 ocasiones por Alianza País? ¿Por qué la Asamblea Constituyente no lo removió de sus funciones cuando removió a otros principales organismos de control? Entonces aquí hay un tema de responsabilidad de Alianza País. Esa responsabilidad tiene que ser asumida. Yo creo que en este momento, en esta coyuntura crítica que vive el Ecuador de lucha anticorrupción, está la Asamblea, están los asambleístas de oposición, están los medios de comunicación, está la ciudadanía, y me parece que no podemos desaprovechar esta oportunidad y no permitamos que la estrategia del oficialismo, digamos, se consume en el sentido de llegar solamente hasta un punto y de ahí en adelante poner todos los tapones de protección, fundamentalmente para no llegar a los responsables políticos principales de lo que ha sido la década de mayor corrupción que ha tenido la historia del Ecuador. Muchísimas gracias. Yo le agradezco por su punto de vista, disculpas, doctor Montúfar. Gonzalo, porque voy a tener que ausentarme. Que marcharse. Así es, toda suerte en la semana que nos acompaña ya a todos. A ver, Cristina Reyes elaboró un discurso francamente genial. ¿Con qué preocupaciones insertó usted en ese discurso que declaraba culpabilidad? ¿A qué personas? ¿Por qué? ¿Cómo fue tan domingazo el escenario? En horas de la noche, todo fríamente calculado para que una mínima parte de la población ecuatoriana pueda escuchar este enjuiciamiento. Luego dijeron algo especial: la censura del Contralor Pollitt no puede poner en riesgo lo actual
actuado por él en la Contraloría, ni lo resuelto por la institución. Esta es una censura al funcionario, no es una censura a la Contraloría, es una censura política. Mire usted cómo se quiere dorar la píldora para el futuro. Es censura, de ninguna manera puede poner en riesgo la instrucción fiscal en su contra, dicen otros sectores. Entonces, ahí estamos, y esta parte analicemos con gran objetividad cómo caracteriza a Cristina Reyes y a Eliseo Azuero. Gracias por acompañarme. Doctora, bienvenida. Gonzalo, buenos días, muchísimas gracias por la entrevista, un gusto compartir con César y con Eliseo este panel y en esta distinguida audiencia que le sigue fielmente. Y inicio esta entrevista rechazando categóricamente los insultos y las groserías vertidas por Jorge Glass en mi contra y en contra de varias compañeras en una radio de Guayaquil con perversas insinuaciones que le evidencian lo indigno que es ser vicepresidente de los ecuatorianos y que no se confunda que las mujeres ecuatorianas no le tenemos miedo y le vamos a fiscalizar. Aquí se ha emprendido una cruzada contra la corrupción que no debe cesar y la censura de ayer al Contralor era prácticamente un hecho consumado, era algo que ya se esperaba, pero que de ninguna manera aclara toda la trama del escandaloso hecho de corrupción, de la trama de Odebrecht. Y más bien, cuidado, los señores oficialistas lo empiezan a exhibir, como se decía ayer, como un trofeo de que ahora sí, después de no haber fiscalizado durante 10 años, ahora ellos son los salvadores, los adalides que luchan contra la corrupción. Cuando hay que castigar, dice, pero rápidamente se preocupan de cuál es el equivalente de la censura. Ayer me causaba mucha gracia de cómo se lavaban las manos y los golpes en el pecho. Ellos siempre dicen que han cuestionado y han investigado los temas de corrupción. Ayer incluso la señora Bonilla decía que ellos no tenían nada que ver, Alianza País, la Revolución Ciudadana, no tenía nada que ver con la designación de un juez de cuentas que hoy está oído, cuestionado, que más o menos le echaban la culpa a los congresos del pasado. Cuando no nos dejó, nos cortan el debate, recordarle que fue justamente la Revolución Ciudadana en Montecristi cuando cesó al Congreso Nacional, cuando cesó a todas las autoridades de control y designaron nuevas o sospecha. El único que fue ratificado fue el doctor Carlos Polit Fayoni, que hoy ha sido ya censurado. La censura del Contralor nos deja muchas dudas, tenemos que seguir investigando. Y esto que cuidado, va a seguir, yo concuerdo con César, apareciendo información, sobre todo en los temas de negociación petrolera, en donde ya se indica que hay responsabilidad penal. Entonces, esto es todavía un camino de largo aliento, Gonzalo, que no piensen que ya aquí acabó su tarea fiscalizadora y que con esto ya se han llevado el premio de los que luchan contra la corrupción. No, esto apenas empieza. Es una pieza, una parte que todavía no logra dilucidar esta gran trama de corrupción que yo también comparto. Aquí hay una gran cabeza que intentan proteger y blindar, responsable de los sectores estratégicos, que niega todo, no conoce a nadie, es un ángel caído del cielo, pero que ya falta poco, va a caer. Presidente Moreno, usted tiene la oportunidad histórica de desmarcarse de la corrupción, y para eso... Pero deme elementos, podría decir, para sus interioridades, Los elementos de convicción, por lo menos en la responsabilidad política, están claros, y es por eso que nosotros seguiremos ¿Son numerosos, Eliseo? De ir a un juicio político al vicepresidente. Asambleísta, bienvenido. Gracias, muchas gracias. Y eso que no le pregunto lo que quería decir anoche precisamente la asambleísta y no le permitieron. Bueno, siempre inteligente, Cristina, aparte de bella. Igual me congratulo de estar en un panel con César y por supuesto con usted. Hay demasiados elementos. A ver. Hay demasiados elementos. Yo diría que en este momento tapar el sol con un dedo es sencillamente imposible. Yo solo le pregunto, ¿cómo es posible que el tío de alguien, a una empresa con tanta trayectoria, una trama de corrupción mundial, se le ocurra regalar plata solo porque es el pariente de? ¿No le parece bastante extraño? Y que se arguya de que definitivamente no tiene absolutamente nada que ver en esto.
La Constitución, en el artículo 231, dice, esto es para el nuevo Contralor, para el Contralor subrogante ahora en funciones, cuando existan graves indicios de testaferrismo, la Contraloría podrá solicitar declaraciones similares a terceras personas vinculadas con quien ejerza o haya ejercido una función pública. He ahí la salida para pedir información, por ejemplo, al tío del señor vicepresidente. Es decir, el instrumento jurídico existe. Los elementos de convicción existen. Posiblemente no exista la voluntad política del partido de gobierno o de Alianza País en continuar en este afán de develarle a los ecuatorianos lo que dicen que quieren develar. Devélenlo todo, no solo lo parcial, lo que les corresponde o que les interesa. Tal es así, Gonzalo, que por ejemplo, una dama a quien yo respeto y admiro mucho, a Viviana Bonilla, ayer quiso poner en entredicho mi participación cuando aseveró que Eliseo Azuero había votado por Polit. Lo que no contó es el resto. Resulta que con sujeción a lo que establecía la Constitución del año 98, la Asamblea establecía una terna, para que no sea desde el Ejecutivo que manden a controlar los recursos de los ecuatorianos, sino a la inversa, de la representación colectiva manifestada en el Congreso, sea como fuere, de ahí salía el Contralor. Y precisamente fue el señor expresidente Correa quien eligió de esa terna que nosotros votamos al interior, el Contralor Carlos Poli. Y como dijo Cristina, de manera extraña, en el año 2008, es el único funcionario a quien no se le cesa porque él ya juró, como quien dice, obsecuencia con quienes le garantizaban el estatus de Contralor. Por esas razones yo creo que, insisto, y lo hago de manera delicada porque es una dama, y yo no acostumbro, como Jorge Glass, decirles a las damas histéricas, porque es faltar a la dignidad de un varón. Y yo creo, y me solidarizo, y por supuesto comparto con el criterio de Cristina, respecto de la solidaridad que tienen que tener los ecuatorianos con estas damas, fuertes, determinadas, dispuestas a jugarse el todo por el todo para demostrarles a los ecuatorianos que no todo estaba perdido. Y ahí sí es necesario decirle al presidente Moreno, que coincidencialmente es mi paisano. ¿A dónde quiere acudir o hacer acudir el pensamiento social en esta hora de Alianza País? Cuando el diario El Universo, rescatando alguna expresión de uno de sus militantes populares, dice que Ricardo Rivera, que ha sido el mentor, queda demostrado en todo lo que se ha hecho como recuento histórico, ha sido el mentor, ha sido el socio del señor vicepresidente Glass, y así titula El Universo. Pero, o es el tío, o es el vicepresidente de la República el que se está distanciando de su mentor. Bueno, ¿a dónde apunta? Aquí está el diario El Universo y el titular correspondiente de esta víspera. Apunta a buscar la confusión de los ecuatorianos respecto de los hechos que son de dominio público. Apunta a que se pretenda direccionar o enfilar todas las baterías en contra de una persona que de manera extraña, sin ser absolutamente nada en el ámbito de la administración pública, ha conseguido beneficios que muy extrañamente los ecuatorianos no tenemos derecho a lograrlos. Es decir, no se puede insultar a la inteligencia de los ecuatorianos. Creer que los ecuatorianos se tragan una rueda de molino es ser ilusos. Es un momento histórico. Ahí, en la Asamblea, existen personas muy, pero muy importantes en el ámbito moral, que no tienen por qué hacerse cargo de una responsabilidad que no les corresponde, que tienen la hora histórica, la oportunidad histórica de decirle al Ecuador que se desmarcan de un bloque para ir por los fueros de la verdad. Es el momento, porque ellos no vienen representando a un partido. Si ellos aceptan ser representantes de un partido, quiere decir que ellos no ganaron las elecciones, les dio ganando el partido. Y eso es una vergüenza para quienes dicen representar. Los ecuatorianos, venga de donde venga, o sea cual sea el inicio de la representación,
tenemos la obligación, fundamentalmente nosotros, de no todo representar. es el modelo Carla, no todo es el modelo Gabriela, no todo es el modelo al que usted está haciendo. Hay otros modelos Claro, hay unos modelos de asustados. civismo. ¿Perdón? Asustados en la asamblea, hay Ya. unos modelos asustados que cuando alguien interviene se ponen como los conejos cuando viene un carro, se quedan paralizados. Ya. Es decir, y ellos sí saben, porque he conversado con mucha gente de la nueva data política Sí. en Alianza País que dicen, Sí. nosotros, ¿por qué aceptar tanto oprobio en contra de nosotros que no lo hemos hecho, sino que lo hicieron quienes nos antecedieron? Y quienes son un grupito que definitivamente, es clarísimo, gozó de esta década ganada, pues. Así es. Asambleísta De las bienes de Cristina Reyes, ¿qué le hubiese dicho usted al señor presidente de la Asamblea Nacional, que es hasta este momento ha sido un hombre muy respetuoso del género, muy respetuoso de la generalidad de las intervinientes? Pero ayer dijo, la normativa no prevé cómo se debe tramitar esa renuncia, se referían a la renuncia de Contralor Pólida en concreto, pero el día de hoy se ha censurado. Y en este caso, la destitución es la consecuencia de la censura. La normativa no prevé específicamente cómo se debe tramitar esa renuncia en concreto, pero el día de hoy obviamente se ha censurado ya al excontralor. En este caso la destitución es una consecuencia de la censura, pero el acto político es la censura. El acto político y la facultad que tiene y la competencia y la responsabilidad que tiene la Asamblea es la de la censura o simplemente no procesar la censura. Se ha procesado la censura y obviamente al existir la renuncia ya no surte, podríamos decirlo así, como consecuencia la destitución, pero la censura se ha dado y eso se ha logrado por la unanimidad de los votos de los 133 asambleístas presentes durante esta jornada en la tarde y en la noche de este domingo. Muchas gracias. ¿Cómo traducir este galimatías? Bueno, al doctor Serrano, que siempre con mucho respeto le pido que sea democrático y que permita intervenir a todos los asambleístas. ¿Por qué no le permitió a usted? Para que no se queden como que con la última palabra, se deje evidenciar cosas como por ejemplo lo que ayer aseveró la asambleísta Bonilla, excluyendo la responsabilidad de la designación de un juez de cuenta que hoy está oído en Miami, el señor Pollitt, pero claro, no les interesa que haya ese debate respetuoso de ideas y no quedarse con la última palabra. Es lo que le pido de la manera más respetuosa al señor Serrano. Tienen la mayoría, pero esos 5 votos no puede definir que abramos la pluralidad, el debate. Efectivamente, la renuncia que fue puesta a conocimiento, o sea, fue entregada a la Asamblea Nacional, nunca se puso en conocimiento del Pleno de la Asamblea para pronunciarnos al respecto. Me parece que eso, creo que había al unísono la intención de no aceptarla, eso está claro, y de ir hacia un juicio político para el desenlace que ya fue obvio, que es la censura a una autoridad de control seriamente cuestionada. Pero me parece que hay que cuidar mucho mejor esas formalidades. Ya. Ahora, lo que nos preocupa a todos, a la ciudadanía, luego de la censura del Contralor es, ¿y ahora qué viene? Claro. ¿Qué autoridad de control? Tenemos un Contralor subrogante, pero ¿a quién se va luego a elegir como Contralor General del Estado? Y ahí viene el gran problema y esa disyuntiva, ese laberinto en el que estamos los ecuatorianos a través de esta Constitución de Montecristi que ha hecho este sistema para blindar al país de la lucha contra la corrupción y al contrario ha instaurado la impunidad. Tenemos que ir hacia una reforma constitucional, hay muchas voces al respecto, para señalar y eliminar al Consejo de Participación Ciudadana, todos familiares de los señores de Alianza País, todos militantes de Alianza País, que son los que designan las autoridades de control. Creo que por allí hay una gran coincidencia a la que debemos trabajar. Y si no nos da el tiempo y llevan adelante un concurso de oposición y mérito, la ciudadanía tiene que salir con todo para señalar a cualquier otra persona que el régimen quisiera poner que sea militante de Alianza País. De hecho, la Comisión de Participación Ciudadana está proponiendo una reforma para poner como uno de los requisitos de estas autoridades de control que quieran participar en estos concursos, que habrá que replantear
cuál será su Cambiar mecanismo las de reglas selección. de juego, entonces. Habrá que replantearlo, sí, pero poner como uno de los requisitos, además de la probidad, de la capacidad, de la experiencia, etcétera, es no militancia política ni haber sido funcionario público de un régimen al menos durante 10 años. Creo que eso nos podría dar alguna la idea pauta de quién viene. de independencia. Pero tenemos que estar muy atentos con lo que se viene. Algo también que yo quería decir. O sea, perdone, pero ¿usted cree que ya tienen el candidato? No estoy diciendo eso al día de hoy. Es porque no vuelva a pasar como ha ocurrido, que ya en el concurso ya sabíamos quién iba a ser el fiscal. Ya todo el mundo sabía quién iba a ser ese contralor que hoy se dan tantos golpes en el pecho y lo desconocen, y fue parte de la Revolución Ciudadana, designado por la Revolución Ciudadana. Y lo propio con los superintendentes, etcétera. Entonces eso es creo que de las cosas que tenemos que trabajar. Luego, si queremos combatir a la corrupción, tenemos que ir hacia reformas al COIP. Hablábamos aquí, hay que eliminar el requisito de procedibilidad de los informes de responsabilidad penal de la Contraloría para que recién la Fiscalía pueda iniciar la causa penal en temas de peculado, enriquecimiento ilícito, etcétera. Ante cualquier evidencia, la Fiscalía tiene que actuar. Y luego también ayer en el debate se dijo, yo creo que el fiscal Chiriboga tampoco está exento de una responsabilidad, de no haber hecho absolutamente nada durante 6 años, de no haber investigado absolutamente nada durante 6 años, si no fuera por la investigación internacional de la justicia brasilera y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, nunca nos hubiéramos enterado de todas estas andanzas de los revolucionarios. Y habiendo posibilidad constitucional, ¿por qué no se les censura a Galo Chiriboga? Y tampoco porque no iniciamos el juicio político al vicepresidente, que ya ha sido solicitado formalmente. Esa es otra de las acciones que se planteó ayer durante el debate, pero ya ahora hay una acción concreta que ahí queremos ver la voluntad política, las ganas de transparentar de estos señores de Alianza País. La cruzada contra la corrupción no se acaba con la censura de un juez de cuentas huido, sino con el inicio, por ejemplo, con todos los elementos de convicción que existen de un juicio político al vicepresidente de la República, ¿Qué le duele responsable a de usted no sectores haber estratégicos. dicho anoche? ¿Qué le duele a usted no haber dicho la noche de ayer, que fue interrumpida? Don Gonzalo, se clausuró su intervención. Se clausuró y pues gracias a Dios hay espacios también para decir estas cosas, donde podemos estar en contacto con la ciudadanía. ¿Qué elementos usted iba a más allá hacer de lo, que predominen en su intervención? Lo de ayer era un hecho consumado, que yo creo que más allá de evidenciar el tema de que la Contraloría o el Contralor estaba compinchado de alguna manera en una trama de corrupción, hay otras cosas más de fondo que solucionar para combatir la corrupción, y por supuesto que lo iba a hacer. Además, como también que lo he hecho públicamente. ¿Para otro momento no nos quiere decir? No, lo digo ahora mismo. Yo sí quiero dejar en conocimiento público que esto que acabo de decir, el presidente Moreno tiene la oportunidad de desmarcarse de la corrupción. Sí. Y en estos consejos consultivos que se están instaurando a lo largo y ancho del país, me parece inaceptable que el más importante, que es el Consejo de Producción, el Consejo Consultivo Tributario, el que se supone va a marcar una hoja de ruta para la recuperación económica del país, esté liderado con una persona tan cuestionada en su honestidad como Jorge Glass Espinel. Me parece que allí el interlocutor entre los sectores debería ser... Por allí no va a caminar jamás la reactivación económica, la búsqueda de un futuro productivo distinto. ¿A eso se refiere? A eso me refiero, Gonzalo, porque yo entiendo que esta es una cruzada contra la corrupción, que tiene pasos, a veces parece capítulos, telenovelas que nos la dosifican, pero el país no se olvida que todavía hay una agenda económica que implementar, y que el presidente Moreno tiene que empezar a gobernar ya y plantearle medidas al país. Y me parece a mí inaceptable que una persona tan cuestionada, con toda esta bochornosa trama de corrupción que le salpica a él, aunque lo quiera negar, en este caso al señor Jorge Glass Espinel, él sea el interlocutor entre los sectores productivos. Es que dicen que si se va Glass, se cae la vitrina. La estantería va a parar en el suelo. Es por eso el afán de protegerle y de blindarle. Y yo también les iba a decir ayer que hasta cuándo piensan proteger a Jorge Glass Espinel. Permitan el juicio político, permitan durante un proceso, no como el express que se dio ayer, porque ya sabemos que era consumado y de 3 a 10 de la noche, pues ya censuraron a alguien que, como le digo, está huido y no cambia absolutamente nada de los hechos de corrupción que aún persisten. Permítannos llegar hacia el responsable, hacia el principal, que está hoy mismo desesperado entre insultos, entre confrontación, entre agresiones a las mujeres, que no se lo vamos a permitir porque no le tenemos miedo,
pero ¿La tiene censura mucho que al decir. unísono facilita aquello? Es que, bueno, tenemos toda persona que es llamada a un juicio La político. censura facilita el arribo hasta más o menos el hangar del vicepresidente de la Es República. que sí tenemos que dejarles claro que esto no es suficiente, es apenas una pieza de toda una trama y que la investigación está en manos de la Fiscalía y ellos cuentan con mayores pruebas, sobre todo las entregadas por Brasil, en que se comprometen ya los funcionarios del gobierno de la Revolución Ciudadana. Pero por eso es que debemos persistir en nuestro llamado, para que también sea un juicio político. El vicepresidente podrá, no con una barra propia o con una comparecencia vergonzosa como la pasada, que parecía más un mitin político, sino dentro del Pleno de la Asamblea Nacional, escuchando con seriedad a los legisladores, sin barra, poder también descargar sus elementos. Su partido, última pregunta, su partido sí está predispuesto a apoyar al señor presidente de la República siempre y cuando no tenga dentro de esa fase cupular a una persona como Glass. Hemos dicho No sé si que nuestro compromiso estoy claro en la interrogante. Está claro que aquí hay un lastre que el presidente Moreno debería sacarse de encima. Y todos sabemos su nombre y su apellido. Pero bueno, más allá de eso, que nos va a tomar un tiempo llevar adelante los procesos, su partido nosotros estaría de estamos acuerdo dispuestos a apoyar. ¿En quitarle ese lastre al presidente? Estamos dispuestos a apoyar toda acción que nos conlleve a transparentar, a la verdad, a la lucha contra la corrupción, contra la impunidad y, por supuesto, algo que no debemos descuidar y olvidar, el presidente esa agenda económica. ¿Entiende esa ayuda? ¿El señor presidente sí ha entendido esa ayuda del Partido Social Cristiano? Yo creo que el presidente Moreno entiende que hay grupos, no solo políticos, sino por parte de la ciudadanía, que estamos dispuestos a arrimar el hombro por una agenda económica social, por una agenda de reactivación productiva, porque todavía hay grandes índices de desempleo y de subempleo. Hoy vengo hablando en Ecuavisa, Gonzalo, del problema de la seguridad social y de que hay una deuda por pagar. Y son temas comunes que nos preocupan a todos, en los que tenemos que trabajar todos. No le podemos dar la espalda al Ecuador. Pero la lucha contra la corrupción continuará. Y allí, lo repito, hay un lastre que ojalá el presidente Moreno entienda que tiene que sacarse de encima. Señor asambleísta Eliseo Azuero, Polis dice, lo que quieren es distraerle al país. Lo que quieren es distraerle al país del juicio contra el vicepresidente Glass. Y caramba, uno le deja pensando aquello, ¿no? Polis, ¿con quién mismo está? O Polis trata de justificar esta censura, diciendo más les importa este momento el otro personaje que yo mismo, que he sido un verdadero adalid de todos sus, de todo lo que ha venido ocurriendo en términos de excusa. ¿Qué le parece a usted? Bueno, Polit sostiene de que es una forma de tener a la gente preocupada en otros temas y no ir a lo de fondo. Bueno, pues él tiene la información, pues. Él es la persona que puede distraernos a nosotros con la información que tiene, pues. Hacernos notar de que es un hombre que va por los fueros de la dignidad suya y de su familia. Y que de pronto, conforme se ha pretendido insinuar, a él se le ha usado chivo expiatorio, es la frase que se ha utilizado. Es el tiempo para decir, posiblemente nos digan nuevamente de que están desautorizados porque están prófugos. Mire, no está prófugo, por ejemplo, el hermano del señor presidente de la República, el expresidente Fabricio Correa, quien en las redes sociales sostiene que la deuda de 60.000 millones de dólares, aproximadamente 30.000 millones corresponden a la corrupción. Y él dice que puede, como ingeniero virtuoso capaz que es, venir a hacernos las cuentas y demostrar. Es decir, ahí tiene algo el fiscal general para invitarlo a que nos explique estas aseveraciones, son públicas. No estoy inventándome absolutamente nada. También, respecto a lo de ayer, no se alcanzó a decir todo, por ejemplo. Usted sí sabe, por ejemplo, que hay muchos ordenadores del gasto que son precisamente alcaldes, prefectos, que han sido destituidos y que van al Tribunal Contencioso Administrativo, se demoran 5 o 6 años, tienen la plata para hacer que esa demora se dé. Mientras que la LOCEP establece, por ejemplo,
que cuando un funcionario es destituido, ese momento deja de prestar las funciones para las que fue elegido, y si es que la justicia ordinaria da la razón, es reincorporado. ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué el señor Pollitt no pidió una modificatoria a estos artículos que ponen en claro riesgo el rol o el trabajo que vienen haciendo la Contraloría y su equipo? Lo que pasa, y lo que sí es cierto, es de que existían en territorio muchos agentes oficiosos, por decirlo menos, de parte de la Contraloría, o gente vinculada a la Contraloría que ofrecía soluciones a los problemas que se generaban en cada lugar. Es más, yo sí puedo decir, con conocimiento de causa, porque sí conozco mi provincia. Por experiencia propia. No, experiencia no, conocimiento de causa. No he experimentado. En todo caso, conozco, por ejemplo, que se entregaba el control de las delegaciones de Contraloría a gente vinculada al alcalde o al prefecto de cada lugar en donde se quería lograr la impunidad. Eso no es solo en Sucumbíos. Y hay millones de dólares que deben ser auditados de manera diligente, oportuna y con este gran halo que quiere la ciudadanía, es decir, transparencia. Es el reto del nuevo fiscal subrogante. ¿Progresará este reto en base a qué nuevos aportes de cuadros humanos distintos que piensen en una obligación que ya no se la puede evitar, que este momento es una exigencia, o caso contrario, el gran perdedor será el que se quede en silencio? A ver, yo considero que toda persona puede tener sus equívocos, mas sin embargo tiene la oportunidad de enmendarlos. Y es precisamente el Contralor en funciones quien en este momento, advertido por la iracundia ciudadana, que sí existe, se ve, que no nos venga mañana más tarde la gente en hordas humanas a decirnos todos a la casa, porque no han hecho lo que debían hacer. Tiene toda la razón. Yo creo que se está jugando con la porque ya no desestabilización política del Ecuador. Porque ya no habría esperanzas en nadie. No, pero nosotros somos minoría. La gente en la calle. Sí. Yo estoy de acuerdo. Pero entonces la gente en la calle tiene que estar movilizada en el buen sentido de la palabra, expectante. Y si ve que la asamblea mayoritariamente en donde postaron la confianza en sus asambleístas no actúa en consecuencia a los intereses del Ecuador y su conjunto, definitivamente tenemos que esmerarnos todos. Y ahí va mi llamado y mi invitación a aquellas personas, como lo dije ayer en mi discurso, hay gente muy valiosa, muy respetable en las filas de Alianza País, en el bloque de Alianza País, que no tienen por qué cargar un estigma, por qué tener que cargar con una culpa que no es de ellos. En todo caso, hay un alto porcentaje, inclusive de gente valiosa, como aquellas damas y caballeros que intervienen con mucha, digamos, probidad. Pero yo diría que ahí sí hay que criticarles un poquito el espíritu de cuerpo y la defensa a ultranza de algo que ya es muy evidente y que los ciudadanos ecuatorianos lo entendemos como algo que ya no se puede ocultar. Eso es tal vez un pecado venial que mañana más tarde podría convertirse en pecado mortal, porque la democracia está herida de muerte, y el señor presidente de la República, si no actúa de manera oportuna, como decía Cristina, definitivamente esto tiende a enraizarse y a agravarse. No se olvide usted de que cuando se gobierna, usted tiene un tiempo para imponer su modelo, su concepto, y más que nada, bueno, el modelo no debe continuar. Si llega a pasar ese plazo, ¿qué ocurre? Sencillamente habría perdido su activo electoral porque la gente no votó por Alianza País, votó por Lenín Moreno. Y si Lenín Moreno pierde la confianza del pueblo, sencillamente estamos ante un escenario de impredecibles consecuencias en lo que significa volver al pasado, a esta inestabilidad política que a quienes más va a afectar son sencillamente a los ciudadanos de a pie, quienes definitivamente no ven oportunidad de empleo, no ven oportunidad de soluciones. Y el señor presidente Lenín Moreno, ¿qué debería ejercitar este momento que le resulta extremadamente complicado? Porque tiene un partido polarizado al que él tiene que darle un sentimiento de liderazgo pleno. A ver, su partido se llama Ecuador. Él no habló de Alianza País cuando él se posicionó. Dijo, soy el presidente de todos los ecuatorianos. Por algo yo coincido por algo debe haberse anticipado. Bueno, yo creo que todos debieron decir eso.
porque uno llega por un partido político y no es rehén del dueño del partido político. ¿Ya? Debe ser rehén de sus convicciones, rehén de su decisión de servicio a los ecuatorianos, que son los que esperan en este momento el cambio que se está exigiendo en todos los niveles. Es decir, el señor Lenín Moreno tiene que cumplir con su palabra, y su palabra fue gobernar para todos los ecuatorianos, y no lo hace cuando de manera tibia, y lo hago respetuosamente, por ejemplo, recicla gente que perteneció al pasado. Segundo, no lo hace cuando, por ejemplo, ofertó entregarle a los ecuatorianos un diagnóstico de la realidad económica que tiene el Ecuador en estos momentos, caiga quien caiga. Eso todavía no lo ha hecho, espero, y tengo confianza en Lenín. Tengo confianza porque los amazónicos tenemos una característica: somos observadores, comimos bastante carne y bastante pescado, tenemos algo de fósforo y sabemos utilizarlo adecuadamente. Muy bien, muy bien. Entonces, a esto que el señor presidente lo dijo y claramente le damos un aplauso. El partido suyo, presidente, es el Ecuador. Definitivamente, es el Ecuador y los 16 millones de ecuatorianos. Yo creo en la radio, creo en la verdad. Inicio Creo de espacio en Exa promocional y FM. publicitario.